La Biblia nos muestra un conflicto cósmico en el que tanto Dios como las fuerzas del mal operan bajo ciertos límites. Este conflicto no es una lucha de poder sin reglas, sino que siguen un marco de principios ya establecidos en el que Dios actúa sobre estas reglas y también a través de su amor evita coacciones. Incluso esta batalla contra el mal, Dios respeta las reglas de gobierno que permiten a las criaturas elegir libremente y proceder muchas veces de manera maligna. Hoy vamos a ver cómo esa dinámica en el conflicto nos muestra la naturaleza de Dios, quién es Él. Aunque tiene un poder limitado por estas reglas, elige este marco moral para finalmente poner fin a este conflicto y fin a las luchas diarias que cada uno de nosotros tiene. Bienvenidos a Axiomas, donde la fe se encuentra con la verdad cada semana. Hoy abordaremos el tema de las reglas que Dios ha puesto entre estas fuerzas del bien y el mal, este conflicto, y reflexionaremos sobre cómo estas reglas se revelan ante nuestro mundo y también cómo revelan el carácter de Dios, cómo respeta nuestra libertad y cómo esa batalla tiene un trasfondo sobre todo espiritual. El texto que nosotros ahora vamos a tener como base se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, y dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, de estar con ustedes, queridos amigos y amigas. Tenemos aquí para desarrollar este tema sobre las reglas del gran conflicto, pues a nuestros amigos pastores, el pastor Franklin Garnica y también el licenciado Matías Rosas, que está con nosotros, y vamos a desarrollar este tema juntamente con nuestros amigos que nos están acompañando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a quienes les vamos a brindar un saludo especial. Así que Franklin, por favor, un saludo para nuestra audiencia. Muy bien, un saludo a toda la audiencia de Axioma. Estamos contentos para poder compartir y reflexionar la lección de esta semana. Muchísimas gracias, Franklin, por estar aquí con nosotros. De igual manera vamos a pedir a Matías que pueda dar un saludo a nuestra audiencia y también nos guíe en oración. Hola, mis queridos amigos. Quiero saludarte de manera muy especial. Gracias por ser parte de este lindo programa Axioma. Y vamos a comenzar con una oración para que sea Dios quien dirija este lindo programa. Oremos. Oh Padre querido Señor, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra. Gracias porque en ella podemos comprender, Señor, mi Dios, las reglas, los conflictos, Señor, que podemos vivir. Bendice a cada persona que está viendo este programa, bendice acá a los que dirigen, a los pastores, para que juntos podamos comprender, Señor, mi Dios, este gran conflicto. Dejamos todo en tus manos y que tu Espíritu Santo se pueda mover en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Así entonces el Señor ahora está con nosotros para guiarnos, nuestros invitados, para ilustrarnos también en cuanto a este tema tan importante de tenerlo en cuenta. Ya vimos el tema del gran conflicto, pero ahora estamos viendo las reglas en específico, cómo se establecen las reglas. ¿Qué quiere decir que tengamos reglas? En este conflicto se revelan generalmente varios textos que nos hablan de esto. Por favor, Franklin, ilústranos. Muy bien, hay un aspecto importante para poder analizar el tema del conflicto, las reglas y los límites que menciona la palabra de Dios. En Daniel capítulo 10, versículo 13, presenta ahí a un ángel, ¿no? Un ángel que tuvo un retraso, dice la Biblia, tuvo un retraso por 21 días, ¿no? Interesante cómo un ángel del Señor es retrasado por los poderes malignos durante 21 días. También en Job vemos otro aspecto también similar, cuando Satanás ahora es limitado por Dios, ¿no? Para no tocar la vida de Job, ¿no? A pesar de que Job era un hombre fiel a Dios, bueno, Satanás le dice, no, bueno, mira, tu hijo, no, si
le pasan calamidades, él no va a ser fiel. Creo que hay que recalcar realmente esto, es decir, que tanto los poderes benignos como los malignos, en ciertos contextos, tienen limitaciones. Tienen limitaciones, ¿no? Estas limitaciones que reflejan, ¿no? El carácter moral, ¿no? El poder que tiene Dios, ¿no? En esta tierra. Entonces es interesante ver que cómo Dios, ¿no? Le pone límites a Satanás, ¿no? A pesar de que Satanás es el príncipe de esta tierra, ¿no? El príncipe de las tinieblas, pero también tiene límites. Claro, Dios le pone límites a todas las cosas, a Satanás, etcétera. Pero es sorprendente cómo también los poderes malignos le pueden poner límites a las acciones benignas de ángeles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tanto los poderes del bien como del mal tienen sus limitaciones. Así es, y esto demuestra algo interesante, ¿no? Yo recalqué acá estas limitaciones, ¿no? Que se ve tanto de parte de Dios y también del enemigo, muestra que Dios tiene un poder, digamos, no coercitivo, no es impositivo, ¿no? Muy bien, exactamente. Ese detalle es importante. No se impone, sino más bien lo hace de una manera justa. Y justamente de eso vamos a hablar con Matías. ¿Cómo es que se revela en medio de este conflicto, de estas reglas que se van dando, la justicia de Dios, el amor y la justicia de Dios? Así es. Es interesante que en la palabra de Dios, en Apocalipsis 13, muestra cómo el dragón, ¿no? Cómo Satanás da poder a la bestia. Pero lo interesante es que da poder por un tiempo limitado, ¿no? Y es ahí Dios que pone un límite a esto. Y hoy en día muchas personas se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios cuando los inocentes sufren? ¿Por qué si Dios existe hay mucha maldad? Entonces hay una respuesta interesante de Dios para ello. Dios pone un límite como hablamos, a Satanás, al enemigo, da poder para que pueda influir en toda la tierra. Pero ¿para qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite? Un punto muy importante es para que sea revelada su justicia, y el segundo punto es para que nosotros comprendamos qué consecuencias tiene el pecado. Lo que Dios quiere es colocar paz en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Pero en medio de las dificultades, en medio de los problemas, podemos encontrar paz, pero solo buscando el amor y la justicia de Dios. Es difícil encontrar paz cuando algo malo se ha manifestado. Estamos hablando de poderes políticos y sociales que van a llevar a crisis económicas que se pueden estar viviendo en muchos lugares, van a llevar a crisis de salud, ¿verdad? Van a llevar a crisis familiares, y todo eso sucede y uno dice, ¿por qué está pasando? ¿Por qué Dios lo permite? ¿No? ¿Por qué Dios lo permite de alguna manera? Si nos ponemos, por ejemplo, en el lugar de las personas que sufrieron la persecución, ¿no? De esta bestia durante 1260 años, si nos pondríamos en su lugar, diríamos, ¿por qué Dios permite esto, ¿no? Pero ahora, estudiando un poco las profecías, podemos entenderle que Dios colocó un límite de tiempo, ¿no? a la bestia para que pueda tener un poder absoluto, ¿no? Uno diría, pero ¿va a ser para siempre? No. Dios le colocó un poder, un tiempo, ¿no? Limitado, ¿no? A la bestia, ¿no? El ser humano reacciona, ¿no? En Apocalipsis 6 también vemos allí a los que estaban debajo del altar y le decían a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, no te vengas de nuestros enemigos? Pero Dios finalmente hará justicia, ¿no? Y esta justicia será perfecta, y es en lo que tenemos que confiar. Solamente de esa manera podremos estar realmente confiados y con fe. Y así hemos podido nosotros poder captar mejor cómo Dios ha dejado en este conflicto establecidas reglas, tanto para su mismo poder, se limita, y también el poder maligno, ¿verdad? En ese sentido, pues, en este bloque hemos aprendido cosas que van a enriquecernos, y con seguridad también van a enriquecer la vida de nuestros amigos y amigas. ¿Cómo te ha ayudado a entender que hay reglas en el conflicto? Para confiar más en el carácter de Dios, de qué manera esto influye en tu fe, de qué manera influye en el conocimiento de que el mal existe, pero temporalmente está limitado y tienes un final asegurado. Querido amigo, amiga, ¿quieres experimentar algo diferente en tu vida? La Biblia puede ser el cambio que tú estás buscando, así que escríbenos mediante este QR para que puedas conocer más la palabra de Dios.
esta sección reflexionaremos sobre cómo la cruz representa una victoria en el conflicto cósmico y cómo esto demuestra que el poder de Satanás está limitado y también es temporal. Hablaremos también sobre cómo esas reglas en el conflicto impactan nuestra vida, también de fe y de oración. Así que la victoria en Cristo y las limitaciones del mal serán nuestra temática en la que estaremos nosotros reflexionando, queridos amigos y amigas, y nos continúan acompañando aquí nuestros amigos invitados. Por favor, Matías, háblanos un poco del triunfo de Jesús en la cruz y cómo también esto revela las reglas del conflicto. Wow, qué triunfo, ¿no? Esa regla. Cuando Jesús muere en la cruz, es interesante que no solamente podríamos decir, no solo venció el pecado, sino que también despojó los poderes malignos de su autoridad. Y en Colosenses 2:15 la palabra de Dios es bien claro. Miren lo que dice acá. Despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? La cruz marca el principio y el fin del mal. Y nosotros debemos vivir con esa esperanza, no debemos vivir con esa confianza de que pronto el mal terminará y el bien prevalecerá. Entonces ahí tenemos una gran revelación de que en la cruz termina, finaliza, ya se ha puesto juicio para todo, ¿no? Así es. O sea que de aquí en adelante todavía hay una batalla, pero el final ya lo conocemos, ¿no? Interesante. La cruz llegaría a ser el inicio del fin del pecado, ¿no? El inicio del fin del pecado, exactamente, porque ya a partir de eso hay un proceso, claro. ¿no? Hay un proceso que se inició para culminar. Y importante, mi estimado Franklin, que nos puedas hablar ahora del rol de la oración, porque hay una oración que cada uno de nosotros puede hacer para poder de alguna manera conectarnos con Dios, conocer esas reglas y tener enfrentamiento con estas batallas espirituales. Claro, y hablando del conflicto, recordamos aquí en la Biblia, en San Marcos capítulo 9, el relato como un endemoniado no pudo ser liberado por los discípulos, ¿no? Y viene Jesús y, bueno, libera al joven. Y los discípulos después le preguntan, ¿no? Dice, ¿por qué nosotros no pudimos liberarlo, ¿no? Le dicen a Jesús. Y Jesús menciona lo siguiente en Marcos 9:29. Dice, y esta generación o este género con nada puede salir sino con oración. O sea, en medio del conflicto, ¿no? Que estaban los discípulos en esa etapa, en ese momento, Jesús le dice la oración, ¿no? Y eso se refleja también en nuestra vida cotidiana de ahora, ¿no? Necesitamos de la oración, ¿no? Para poder fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra vida espiritual, para sentirnos seguros y conectados con Dios cada día, ¿no? Me pongo a pensar en lo siguiente, existen batallas espirituales, ¿no? Y en realidad las batallas espirituales no están desconectadas de nuestras batallas humanas, porque están totalmente conectadas. Hay un conflicto que estamos viviendo todos. Si una persona se está descarriando, está yendo por el camino del mal, podemos hacer muchos intentos humanos, pero hay un intento humano que evoca a la intención divina y puede cambiar algunas cosas. ¿Cuál es ese intento? La oración. Claro, ¿no? Mira, en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, ¿no? Lo que tú mencionas. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo de las tinieblas, ¿no? O sea, es una lucha espiritual. Es decir, que la acción de la oración podría cambiar o alterar algunas cosas de la realidad que vivimos gracias a que Dios ejerce su poder por esa oración, en cierta medida. La oración nos ayuda a que nosotros podamos conectarnos con Dios y de esa forma permitimos que Dios intervenga en nuestras vidas para poder ayudarnos ahí, ¿no? En medio del conflicto, encontrar esa fortaleza que necesitamos, ¿no? Es interesante ponernos a pensar en la ilustración de que
hay dos personas, una madre que intercede por su hijo que se está descarriando y ella quiere que esté en los caminos cristianos, ¿verdad? Así es. El hijo es libre y le dice siempre al Espíritu Santo que no, pero a ella ora, ¿no? El Espíritu Santo se limita porque respeta la libertad, pero la oración de la madre le permite ¿a qué? Al Espíritu Santo influenciar y viene ahora y dice, ¿por qué te entrometes? ¿No? Obviamente Satanás. Ujú. No lo hago por la oración de él, ni porque él me lo ha pedido, sino por la oración de esta madre. Qué interesante ponernos a pensar que hasta Dios tiene sus limitaciones en cuanto a la libertad del ser humano, pero nosotros con nuestra oración podemos darle opción a Dios. Eso significa que la participación de nosotros en la oración le permite a Dios algunas cosas, le permite a Dios tomar la regla de ese conflicto, esa regla del conflicto y ejercer influencia sobre personas que tal vez están descarriadas. Qué interesante lo que menciona, pastor, ¿no? Porque el enemigo puede decir, si él no está orando, ¿no? Ajá. Él no me está pidiendo. Exacto. Pero Dios ahí puede manifestar, pero hay alguien que está pidiendo, es una madre, ¿no? Entonces, qué interesante poder orar, así que invitamos, ¿no? A toda persona que pueda orar siempre, la oración intercesora, orar por nuestras familias, para que así pueda actuarse el poder de Dios también. Exacto, que nos tomemos de la oración, porque en medio del conflicto esto va a ser esencial. Mira, y termino con este versículo en Efesios 6, 18, dice, y oren en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos, ¿no? Y oren también por mí, para que me sea dada la palabra. Y bueno, ahí va hablando más acerca de la oración. Es que todo está en base a la oración, todo debe ser en base a la oración. Es que la oración nos conecta con el cielo. Exactamente. ¿No? Nos conecta con Dios y su realidad y su poder. Qué maravilloso, queridos amigos y amigas, estar con ustedes compartiendo estos temas que son tan profundos, consejos que van a ayudarnos a poder estar cada vez más conectados con el Señor. De verdad agradecemos mucho a nuestros amigos y te hacemos a ti una invitación especial, mi amigo, mi amiga, porque sabes que la Biblia está transformando los corazones de todo el mundo, porque la Biblia tiene poder, también puede transformar el tuyo. Queremos estudiar contigo para crecer juntos. Escríbenos mediante este QR que aparece en pantalla para que podamos crecer cada vez más en la palabra de Dios y sus verdades. En este programa hemos explorado cómo en el conflicto cósmico Dios ha establecido límites tanto para el bien como para el mal, y esto puede traspasar incluso la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás. Y hemos visto cómo Dios actúa de acuerdo a su carácter de amor, de justicia, y aunque permite el mal temporalmente, hay una victoria final que está totalmente asegurada. Y eso lo hemos aprendido junto a nuestros amigos, nuestros invitados. Realmente muchas gracias por haber compartido. Queremos tomar algunas conclusiones, Franklin, sobre la esperanza de la promesa en Dios. Bueno, en medio del conflicto y en medio de las luchas diarias que cada uno de nosotros tiene en su vida particular, siempre tenemos que tener esperanza, ¿no? Y no es diferente también en medio del conflicto cósmico en la cual vivimos ahora en las luchas espirituales. La esperanza que yo destaco, Apocalipsis 21:4, ¿no? Que dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos que tener ahora, ¿no? Que el mal un día terminará, y el plan de Dios es que el pecado sea exterminado por completo. Ahora podemos sufrir, podemos llorar, pero llegará un momento en el cual todas esas consecuencias terribles que vivimos ahora desaparecerán por completo. Y en medio del conflicto tenemos que aferrarnos de esta esperanza, ¿no? Y esta esperanza tiene que ayudarnos a motivarnos, a seguir adelante, a no desmayar, sino a continuar creciendo en la fe, espiritualmente confiando en Dios.
Tener un corazón que cante aún en medio del dolor. Claro, porque el pecado no es para siempre, ¿no? Es temporal, es limitado, como hemos estado estudiando ahora, ¿no? Terminará, tendrá su fin. Exacto. Tendrá su fin y hay esperanza. Y también hemos hablado de las reglas del conflicto. ¿Cómo se aplican las reglas del conflicto ahora a nuestro diario vivir, Matías? Bueno, es interesante que vivir, ¿no? Vivir de acuerdo con estos principios significa vivir en el amor y la justicia de Dios, y está basado en nuestras relaciones y también en nuestras decisiones, que es muy importante, ¿no? ¿Qué significa vivir de esta manera? En la vida diaria esto refleja ser compasivos y mostrar la paz de Dios. O sea que en nuestro vivir tiene que reflejarse el carácter de Dios. Y si se ha reflejado el carácter de Dios, ahí podemos encontrar y vivir diariamente a las reglas, y sabemos que hay un límite que Dios va a poner y va a dejar en claro todo, ¿no? Así que yo invito aquí a todos mis amigos que, como hemos mencionado acá, junto al pastor Franklin, aquí al pastor Jorge Daza, en tema de la oración, aferrarse a la oración y para que Dios nos ayude a manifestar su carácter y seamos un ejemplo diario, ¿no? Seamos un testimonio vivo en este mundo de dolor. Aunque el mundo esté en crisis, nosotros estamos para compartir esperanza. Así es, Matías, compartir esperanza en medio de este conflicto y poder tener presente las reglas y cómo a través de esas reglas también nuestra oración, devoción y relación personal con Dios pueden cambiar tantas cosas, ¿no? Así que nuestra participación es especial, su participación ha sido realmente muy buena. Muchas gracias por habernos acompañado, ilustrado en este tema tan importante, un tema también novedoso, un tema que nos ayudará a poder vivir mejor. Y no solo a nosotros, sino también a nuestros amigos y amigas que nos siguen, que están allí presentes. Hoy hemos aprendido que el conflicto cósmico tiene reglas, que el conflicto es real y que todos estamos inmersos en esa batalla, pero Dios da herramientas, da la oración, da victoria, nos asegura, nos proporciona fe para que podamos estar confiados. Más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Eso dice 1 de Juan 4:4. Aunque el mal parezca poderoso, Dios es más fuerte. Cada día tenemos una oportunidad para poder escoger de qué lado estar. Tú escoge la victoria final. Muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor bendiga tu vida y nos encontraremos en un siguiente programa de Axiomas.